Buenas noches, profesora. Nosotros somos el grupo número 6, pues está conformado por Nicole Montaño, Jorge Ortiz, Rosa Pozo, Braulio Díaz, Joel Era, Edi Sosa y quien le habla, Jania García Mideros. El tema en general es sobre la prueba de hipótesis, pero nuestro grupo le vamos a hablar sobre la prueba no paramétrica U de Main-Whitney para muestras independientes y un factor nominativo. La prueba U de Main-Whitney es un método no paramétrico que compara dos grupos independientes para determinar si hay diferencias significativas entre ellos, cuando los datos no siguen una distribución normal o son ordinales. Entonces, este también se utiliza para comparar dos medias muestrales que provienen de la misma población. Así como, por ejemplo, para probar si dos medias muestrales son iguales o no. Esta también es conocida como prueba de Meg-Whitney-Wilcoxon y como prueba de suma de rango Wilcoxon forman parte del grupo más grande de pruebas de dependencia. Las pruebas de dependencia suponen que las variables del análisis pueden dividirse en variables independientes y dependientes. Entonces, estas se comparan las puntuaciones medias de una variable independiente y una dependiente. Esto supone que las diferencias en la puntuación media de la variable dependiente están causadas por la variable independiente. ¿Cuál es la importancia de la prueba no paramétrica U de May-Whitney? Bueno, a diferencia de la prueba T de muestras independientes, la prueba U de May-Whitney permite sacar diferentes conclusiones sobre los datos en función de las suposiciones que se hagan sobre la distribución de los mismos. Entonces, estas conclusiones pueden ir desde simplemente afirmar si las poblaciones difieren hasta determinar si hay diferentes en las medianas entre los grupos. Entonces, estas diferentes conclusiones dependen de la forma de las distribuciones de los datos. Entonces, para poder entender bien este tema, voy a explicarles un pequeño ejercicio sobre este tema. Aquí tenemos el ejercicio de la prueba no paramétrica U de Main-Whitney. El ejercicio dice, un investigador quiere comparar si hay diferencias en las calificaciones entre dos grupos de estudiantes que usaron dos métodos diferentes de estudio. Tenemos el grupo A que utilizó el método tradicional y el grupo B que utilizó el método moderno. Las calificaciones, que son del 1 al 10 obtenidas por cada grupo, fueron: el grupo A eh, tiene las calificaciones de 6, 7, 5, 6 y 8. Y el grupo B tiene las calificaciones de 9, 8, 7, 10 y 9. Entonces aquí podemos ver la hipótesis. Nosotros antes de hacer, cualquier cálculo en estadística siempre se plantea lo que es una hipótesis nula, que es HO, y una hipótesis alternativa, que es H1. Entonces, en este caso, la hipótesis nula es como el punto de partida. Supone que no hay diferencia entre los grupos que estamos comparando, que en este caso, los dos métodos de estudio. Entonces, por otro lado, la hipótesis alternativa dice que si hay una diferencia significativa entre los grupos. Entonces, en la hipótesis nula dice que no hay diferencia significativa en las calificaciones entre los dos métodos, y la hipótesis alternativa, pues hay una diferencia significativa en las calificaciones entre los dos métodos. Entonces, el primer paso que nosotros vamos a hacer es reunir y unir todos los datos que están acá arriba. Entonces, de forma ordenada. Entonces, quedaría de la siguiente manera: 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 y por último 10. Y el grupo que pertenece, en este caso pertenece al A, al A, al A
al A, al B, al grupo A y todas al grupo B. Una vez que ya hayamos ordenado de menor a mayor, vamos a proceder a hacer el segundo paso, que es asignar rango a los datos ordenados. Entonces, colocamos aquí lo que son las calificaciones: 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, por último 10, al grupo que pertenecen. Grupo A, grupo A, grupo A, grupo B, grupo A y el resto B. Ahora el rango. Cada valor va a recibir un número según su posición. Entonces, por ejemplo, para nosotros poder sacar el rango, lo voy a hacer a un lado. Cada calificación va a recibir un número según su posición. Entonces, del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y por último 10. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que hay números repetidos. ¿Qué pasa cuando hay valores repetidos? Nosotros cuando hay valores repetidos vamos a sumar los rangos que les tocaría y se divide entre la cantidad de valores iguales. Entonces, esto se va a asignar lo que es el valor de los rangos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos, por ejemplo, los dos valores repetidos que están aquí, en este caso sería 6, dos valores, colocamos aquí dos valores de 6. Entonces, ¿qué posiciones tienen los dos números? En este caso son estos de aquí, tiene el rango de 2 y 3. Entonces, el promedio de estos dos va a ser el siguiente. El 2 vamos a sumarle al 3, que son estos dos que están aquí, el rango que se les dio a los dos números repetidos, y eso lo vamos a dividir para 2. ¿Por qué se lo divide para 2? Bueno, porque siempre va a ser el valor que se está repitiendo, dependiendo. Entonces, como es dos valores que se están repitiendo, entonces se lo va a dividir para 2. En este caso, si fuera 3 valores, entonces se lo iba a dividir para 3. Entonces, esto nos da 2.5. Entonces, este es el valor 2.5 que va a tener estos dos 6 en el rango. Y asimismo, se saca, por ejemplo, el 7 promedio, que es igual a los dos que se repiten, 4 más 5, dividido para 2. Y esto es igual a 4.5. Entonces, por ejemplo, aquí el 5, la calificación 5 no se repite, por ende su rango es 1, no se cambia. Y acá la calificación 6, pues ya se le va a colocar el promedio que nosotros sacamos acá, que es 2.5. Acá abajo también 2.5. El promedio del 7, que fue 4.5. 4.5. El de 8 es 6.5, 6.5, 8.5, el del 9, 8.5. Y el 10, pues como no se repite, se mantiene su valor, en este caso 10. Entonces, en pocas palabras, el rango simplemente es simplemente el orden que tiene cada valor. Si dos o más valores se repiten, entonces se promedia el rango que les tocaría, que en este caso es esto, o sea, lo que yo he hecho aquí. Ahora vamos a realizar lo que es el tercer paso, que es sumar los rangos por grupo. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a sumar lo que es
todos los valores de los rangos. Por ejemplo, el grupo A, vamos a sumar 1 más 2.5 más 2.5 más 4.5 más 6.5. Esto es igual a 17. ¿De dónde salen esos valores? Vuelvo a repetir, salen de aquí, o sea, del rango. Del rango según el grupo. Por ejemplo, el grupo A es 1, 2.5, 2.5, 4.5 y 6.5. Y eso nos da un valor de 17. Ahora vamos a hacer el mismo paso, pero ya para el grupo B, los valores del grupo B, que serían 4.5 más 6.5, 6.5 más 8.5 más 10. Esto es igual a 38. Entonces, una vez que hayamos sumado los rangos por grupo, pasamos al paso 4, que es calcular la U de May Whitney para cada grupo. Entonces, por ejemplo, aquí el valor de N1 es la cantidad de datos en el grupo 1, que en este caso es 5, y acá es la cantidad del grupo 2. Como nosotros sabemos que es 5, fácil, vamos a ver de aquí, de los datos, vamos a ver cuántos se repiten, cuántos valores hay en el grupo A y cuántos hay en el grupo B. Entonces, por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5 en el grupo A, y en el grupo B hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, eso es lo que viene a representar N1 y N2. Y en el R1, pues es la suma de los rangos del grupo 1 que nos dio acá arriba, que en este caso es 17. Entonces aquí se le coloca 17. Ahora lo que haremos es realizar la fórmula. Reemplazar estos valores en la fórmula. Entonces 1 es igual a N1, que es 5, por 5, que es N2, más 5, que es N1, entre paréntesis, aquí, entre paréntesis 5 más 1. Y esto lo vamos a dividir para 2. Menos 17, que es lo que sería R1. Entonces, 1 es igual, 5 por 5, 25, más la multiplicación de aquí, que sería 5 por 5, 5, la multiplicación de aquí, que sería, da un total de 25 más 15, menos 17. Y esto nos da un total de 23. Entonces, ahora vamos a realizar la siguiente fórmula. Por ejemplo, nosotros una vez que calculemos el valor de U para el grupo A, que es este de aquí, no necesito volver a hacer toda la fórmula para el grupo B, como la suma de ambos siempre da N1 por N2. Entonces, para esto puedo usar esta fórmula que es más corta, que sería U2, que es igual, el NA vendría a ser lo que es el N1, que es 5. Entonces, eso lo vamos a multiplicar por NB, que vendría siendo N2 por 5, menos U1, que vendría a ser 23, o sea, el valor de este de aquí. Entonces, U2 nos vendría a dar 25, que 5 por 5 es 25, menos 23, el valor sería 2.
Ahora, el paso 5 es determinar el, el valor de U menor. ¿Cómo vamos a ver eso? Simplemente el valor que se compara con tablas o que sumamos para obtener el pi valor es el menor entre U1 y U2. Entonces, aquí fácilmente podemos ver, por ejemplo, el valor de U1 es 23, el valor de U2 es 2. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el valor de U menor? La fórmula es 1 es igual a mínimo. ¿Cuál es el mínimo de U1? 23. Y el mínimo de U2 es 2. Entonces, el mínimo de estos dos siempre, o sea, va a ser el menor. Y en este caso es el U2. Entonces, el valor de U vendría a ser 2, porque es el menor es menor que 23. Entonces, ese vendría a ser el valor. Ahora vamos a pasar lo que es al paso 6, que es el último. Entonces, por ejemplo, comparar con la tabla crítica o pi valor. Buscamos el valor crítico de la U en la tabla para, por ejemplo, N1, que es lo que nosotros sacamos acá, N1 que es 5 y N2 que también es 5. Y el pi, perdón, y aquí tenemos que es 0.5, 2 colas. Entonces, por ejemplo, el valor de este que está aquí, que es llamado como nivel de significancia, esto representa el margen de error que aceptamos en la prueba. Entonces, en este caso, usamos el alfa igual a 0.5, lo que significa que estamos aceptando un error estamos aceptando un 5% de error al rechazar la hipótesis nula. Entonces, por ejemplo, ¿cómo nosotros vamos a saber cuál es el valor crítico de aquí? Antes de eso, el valor de U, como ya lo sacamos, vendría a ser 2. Ahora nosotros, para saber cuál es el valor crítico, vamos a ver en la tabla, en esta de aquí, en la tabla de U crítico, para saber cuál es el valor. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber qué valor va aquí? Simple. Por ejemplo, aquí tenemos N1, 5 y N2, 5. Entonces, nos vamos por N1, aquí nos colocamos en este de aquí, que es 5, 5 y en el N2 que también nos da 5. Entonces, este es el valor que nos daría del U crítico, sería 2. Siempre para nosotros sacar lo que es el U crítico tenemos que sacarlo de esta tabla dependiendo de los valores que nos dé en N1 y en N2. Entonces aquí el valor crítico vendría a ser 2. Y la fórmula nos dice que si U es menor o igual a U crítico, entonces rechaza la hipótesis nula. Entonces aquí, como podemos ver, U es menor o igual a 2, entonces se va a rechazar la hipótesis nula. Entonces aquí, como podemos ver, este paso comparo el valor de U que calculé con el valor crítico de la tabla. Entonces, si el valor de U es menor, como dije anteriormente, o igual al valor crítico, entonces vamos a rechazar lo que es la hipótesis nula, porque eso indica que sí hay diferencia entre los dos grupos. En este caso, como U es igual a 2 y el valor crítico también es igual a 2, entonces se cumple la condición y por ende vamos a rechazar la hipótesis nula. Bueno, para finalizar, pues luego de aplicar lo que es la prueba no paramétrica de U de May-Whitney, que es esta, obtuvimos un valor de U2 que es igual al valor crítico de la tabla, que es el que está aquí.
Entonces, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula, lo que significa que sí existe una diferencia significativa entre las calificaciones de los estudiantes que usaron el método tradicional y los que usaron el método moderno. Entonces, el método de enseñanza sí influye. Buenas tardes, profesora. Continuando con la exposición, soy Nicole Montaño. A continuación tenemos prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para muestras independientes y un factor nominativo. ¿Cuándo se usa? Se usa cuando tienes dos grupos independientes, por ejemplo, hombres versus mujeres. Cuando tu variable dependiente es ordinal o continua, pero no normal. Cuando el factor que divide los grupos es nominal, quiere decir categórico. Por ejemplo, grupo A y grupo B. ¿Cómo funciona? Pues tenemos dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Por la hipótesis nula, las dos poblaciones tienen la misma distribución, las medianas son iguales. Y la alternativa es que las dos poblaciones tienen distribuciones diferentes, las medianas son diferentes. Tenemos sus pasos. Pues lo primero es combinar todos los valores de ambos grupos en una sola lista. Se ordenan todos los valores de menor a mayor y se les asigna rangos. En caso de empates, pues se asigna el rango promedio. Se calcula la suma de los rangos para cada grupo. Se calcula el estadístico U para cada grupo con la fórmula, donde U1 es igual a N por N2 más N1 por N1 más 1 dividido para 2 menos R1. Y la otra fórmula es U2 igual a N1 por N2 más N2 por N2 más 1 dividido para 2 menos R2, donde N1 y N2 son los tamaños de los grupos 1 y 2. R1 y R2 pues es la suma de los rangos de cada grupo. El valor de U es el menor entre U1 y U2. Y por último pues se compara el valor de la U con el valor crítico de las tablas de Mann-Whitney o se calcula el P igual a valor. Tenemos un ejemplo práctico. Comparación de niveles de ansiedad entre dos grupos de estudiantes. Una psicóloga quiere saber si hay diferencias entre los niveles de ansiedad entre los estudiantes que practican meditación. Grupo A y estudiantes que no practican meditación, que son los del grupo B. Cada estudiante completa un test de ansiedad que se califica de 0 a 100. A mayor puntuación, mayor ansiedad. La variable práctica de meditación es un factor nominal, sí o no. La psicóloga recolecta los datos. Grupo A son los que trabajan con meditación, sus datos 35, 40, 45, 30 y 50. Grupo B pues son los estudiantes que trabajan sin meditación, que sus valores son 55, 60, 50, 65 y 70. Bien, para empezar tenemos el planteamiento de la hipótesis. Como ya había mencionado antes, pues existe la hipótesis nula y la alternativa. En este caso, la hipótesis nula, no hay diferencia en los niveles de ansiedad entre los dos grupos. Y la hipótesis alternativa, pues hay diferencia en los niveles de ansiedad entre los dos grupos. En el paso 2, pues vamos a combinar y ordenar los datos. Por motivo de tiempo, he decidido ya tener los valores listos, ya ordenados. Aquí lo que vamos a hacer es combinar los 10 valores de ambos grupos y ordenar de menor a mayor. Como podemos observar en los valores antes mencionados, pues 30 es el menor, de ahí le sigue 35, 40, 45, 50, 50, 55, 60, 65, 70. Deben de llevar en mente que hay valores que se repiten. Ahora pues asignamos rangos, si hay empates, pues lo promediamos. Deben de tener en cuenta pues que hay valores que se repiten. Entonces tenemos que el primer valor pues de 30 va a ser rango 1, el siguiente rango 2, siguiente rango 3, siguiente rango 4. Para recalcar pues que ya les dije que el 50 se repetía 2 veces, entonces vamos a promediar el rango 5 y el rango 6. Rango promedio es 5 y 6. Entonces el rango promedio de estos pues es 5.5 para ambos.
Seguimos el siguiente, pues el rango 7, luego rango 8, siguiente valor rango 9 y por último, el último valor rango 10. Como son 10 valores, pues rango 10. Entonces, una vez hecho esto, podemos continuar con el tercer paso, donde el tercer paso pues es la suma de los rangos por grupo. Tenemos el grupo de estudiantes de meditación, pues grupo A, sus valores y sus rangos. Pues vamos a hacer la suma de los rangos, solo de los rangos, los que asignamos anteriormente. Rango 1, o sea, 1 más 2 más 3 más 4, y cabe recalcar que el valor 5 y 6 se repetía, entonces a esto le promediamos y nos dio un valor de 5.5. Con ese valor se va a trabajar, entonces la suma de estos valores pues nos da 15.5. y lo mismo vamos a hacer con el grupo B, los que trabajan sin meditación. Pues tenemos 5.5 más 7 más 8 más 9 y más 10, el cual nos da un valor de 39.5. Entonces, ya una vez hecha la suma de rangos por grupo, vamos a seguir al siguiente paso, que es el 4, el cálculo del estadístico. Pues como ya mencioné anteriormente, por cuestiones de tiempo, para que el video no se haga extenso, he decidido ya nomás reemplazar en la fórmula los valores antes resaltados, pues los valores antes calculados. Para calcular UA, pues simplemente reemplazamos los valores de los grupos, sumamos, restamos, y UA pues nos dio un valor de 24.5 y V un valor de 0.5. Tomamos el valor menor, el valor de V, que tiende a ser 0.5. Entonces el paso 5 pues es la decisión estadística, donde buscamos una tabla crítica de Mann-Whitney para N1 igual a N2 igual a 5 y un nivel de significancia de alfa que es igual a 0.05 bilateral. Pues como ya mencioné antes en una parte de la exposición, para obtener este valor, el valor crítico, tendría a buscar en Google la tabla crítica de Mann-Whitney para calcular este valor. Entonces el valor crítico es 2. Como U es igual a 0.5 menor que 2, pues se rechaza la hipótesis nula. Entonces, para finalizar, pues existe una diferencia estadísticamente significativa en los niveles de ansiedad entre los estudiantes que practican meditación y los que no la practican. Específicamente, los estudiantes que practican meditación tienden a tener niveles de ansiedad más bajos. Gracias. Buenas, profesora. A continuación, el estudiante Díaz Braulio Anthony le va a seguir acotando lo que es la prueba paramétrica de Kruskal-Wallis. Acotando con lo que dicen mis compañeros, como dice aquí, esta prueba evalúa si las poblaciones de donde provienen los grupos tienen la misma distribución central, ya que fue desarrollada por William Kruskal y William Allen Wallace en una extensión de la prueba de Mann-Whitney utilizada para dos grupos. Esta también se basa en los rangos de los datos en que los lugares en sí. Por esto es útil que se trabaje con datos ordinales, ya que cuando no se cumplen estos datos pueden ser necesarios para las pruebas paramétricas. ¿Cuándo utilizar la prueba de Kruskal-Wallis? Esta prueba se usa cuando tiene 3 o más grupos independientes. ¿A qué nos referimos con esto? Que significa que cuando estamos comparando más de dos conjuntos de datos no tienen relación entre sí. Las variables dependientes es ordinal o continua, pero no siguen una distribución normal. En esta prueba es adecuado si la variable que se está analizando tiene un orden como los niveles de mayor a menor, ya que no se distribuyen simétricamente o normalmente. No se cumplen a la homogeneidad de varianzas. Esto significa que entre los dos grupos es desigual,
como por ejemplo podemos decir que si en un grupo los datos son muy dispersos y en otro agrupados, no se cumple este supuesto Kruskal-Wallis, ya que no necesita las varianzas de los grupos. Quieres evitar los supuestos del ANOVA de una vía. Este necesita que se cumplan ciertos requisitos: normalidad, homogeneidad, de varianza e independencia. Si estos requisitos no se cumplen o no se pueden verificar, la prueba Kruskal-Wallis es una alternativa más flexible y segura. Ventaja: no requiere que los datos sean normales, ya que podemos aplicar en esta prueba incluso si los datos están sesgados o tienen picos como largos o de cualquier forma. Pueden trabajar con datos ordinales. Si sus datos son rankings o escalas, es ideal, a diferencia de la ANOVA, que requiere datos numéricos continuos. Esta prueba puede manejar valores que solo indiquen un orden, útil con grupos de tamaños diferentes. Si tienen un grupo de 5 personas, o 8 o de 10, el Kruskal-Wallis puede manejar estos tamaños desiguales sin comprender la validez de su resultado. Robusta frente a valores atípicos. Si en tus datos hay algunos valores extremadamente altos o bajos, estas pruebas no se verán afectadas. Limitaciones: solo indica que existe diferencia, no dónde están. Para eso requieren una prueba post-hoc como el DUN. Si la prueba da un resultado significativo, sabrás que al menos dos grupos difieren, pero no los cuales para saber entender entre el uno y el otro. No considera la variabilidad dentro de los grupos como la ANOVA. Solo comparan ciertos rangos como los que tenemos para evaluar en los datos dentro de cada grupo, ya que esto puede ser que pierdan mucha información. Menos potente que pruebas paramétricas si se cumplen sus supuestos. Si tus datos se cumplen con normalidad y varianza homogénea, el ANOVA tiene mayor capacidad para detectar diferencias. En estos casos, usar el Kruskal-Wallis podría encontrar una diferencia. A continuación tengo el ejercicio. Dice que un investigador quiere saber si hay diferencia entre la satisfacción laboral en una escala del 1 al 10 en 3 departamentos, de una venta, finanzas y marketing. Aquí tenemos las ventas, que nos dan valores de 7, 6, 8 y 5, finanzas 5, 4 y 6 y marketing 9, 8 y 7. Como paso número 1 tenemos que hacer la organización de los datos y asignarles rangos, total de observaciones del 1 al 10. Entonces lo hacemos de menor a mayor y los ordenamos los rangos del 1 al 10 en cada uno de los departamentos como tenemos a continuación. Luego de ordenar los valores como tal y asignar los valores, debemos sumar esos rangos que tenemos por cada grupo, como lo vemos a continuación. Y tenemos ahí el total de cada departamento, que es el total de ventas 22, total de finanzas 8 y total de marketing 25. Luego aplicamos la fórmula y calculamos H. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El 12 como número totales de observaciones. A la fórmula de abajo, n más 1, número de grupos, suma de rangos del grupo y tamaño del grupo como tal. Y vemos aquí la fórmula que nos está dando los valores adecuados. Paso 3, determinar el valor crítico. Dice que con cada 3 grupos y a 0,5 el valor crítico es x al cuadrado de 0,052, que esto es un total de 9,991. Como h es igual a 5,26, este quiere decir que es menor a 5,991, entonces no se rechaza la hipótesis nula, ya que no hay diferencias significativas como tal, ya que con estos valores podemos calcular de una manera robusta el valor del Kruskal-Wallis, ya que solo son rangos de datos y estos se pueden utilizar entre sí como lo requieran. Muestras independientes requiere si se cumplan los supuestos como normalidad. Gracias. Continuando con la exposición, mi nombre es Jorge Luis Ortiz Quiñones y yo le voy a hablar sobre la prueba de Kruskal-Wallis. Es una prueba no paramétrica que se utiliza para la
comparación de 3 o más conjuntos, es decir, 3, 4, 8, entre diferentes sujetos en cada muestra, ya que esta variable dependiente es cualitativa ordinal y se comparan las medianas de los grupos. Tenemos un siguiente ejercicio que es evaluar la diferencia de las respuestas de los sujetos que pertenecen a 3 grupos diferentes, mexicanos, guatemaltecos, hondureños como ejemplo. Aquí deseamos averiguar la diferencia que existe en la cantidad de errores en la que se comenta en la tarea de lectura a partir de la cantidad de ilustraciones que contiene un texto. Tenemos aquí esta tabla que dice muy ilustrado, poco ilustrado y sin ilustraciones, con ciertos valores y una cierta cantidad de números. Lo primero que hay que hacer es ordenar todos los valores por rango, es decir, del rango número 1 hacia el último, que sería el número determinado de individuo. En este caso serían 11. Ya tenemos 4 en el primero, 3 en el segundo y 4 en el tercero. Aquí se preguntarán cómo lo vamos a ordenar. Obviamente se lo va a ordenar de forma ascendente, del 9 al 10, al 11, al 12, al 13, etc. En este caso el 9 tomaría el número 1, el 10 tomaría el número 2. Como no hay 11, saltamos al 12. Ahora, aquí hay dos números 12. En este caso tomarían el 3 y el 4. Pero se hará lo siguiente. El 3 y el 4 se los va a sumar, ya que son el mismo, quedarían 7. Y se lo divide para el número repetido o de cantidad, que sea el mismo, que en este caso es 12. Y ese número sería 2. Se divide 7 dividido para 2, que nos dará 3,5. Y así se haría con otros números que tendrían repeticiones, sin importar el orden donde esté, si está en la primera o en la segunda o en la tercera columna, o más si hay columnas. El cuadro quedaría de la siguiente manera, como lo puede apreciar acá en la parte inferior derecha. Luego sumar el total para cada grupo de las columnas. En este caso, en la primera tenemos 38, el valor de color rojo es lo que se suma. Luego tenemos 14 en la segunda y 14 en la tercera. Luego vamos a calcular el valor con la siguiente fórmula, que es la que ya nos dan por determinado. H es igual, abro corchete, 12 y 3 son constantes de esta fórmula. N significa el total de participantes, NJ, total de participantes en cada grupo que están divididos, y T al cuadrado es la sumatoria de los rangos de las columnas al cuadrado. En este caso vamos a hacer lo siguiente, reemplazamos los valores ya mencionados. N sería 11 porque es el número de participantes que tenemos entre todas las 3 columnas. 4, 3, 4, que serían 11. Ahora, donde está T al cuadrado se reemplaza por el valor de las sumatorias de color rojo, que en este caso sería 38, 14 y 14. Lo elevamos al cuadrado y lo ponemos sobre el valor que tiene la sumatoria, que en este caso sería 38 al cuadrado sobre 4, 14 al cuadrado sobre 3 y 14 al cuadrado sobre 4. Luego reemplazamos acá en la parte donde dice menos 3, multiplica 11 más 1, que es el número total de participantes. Luego realizamos las operaciones. En este caso sería 11 más 1 daría 12. Luego 38 elevado al cuadrado daría 1444. Luego 14 elevado al cuadrado da 196. Y así estaría el mismo con la tercera cantidad, quedando menos 3 multiplicado por 12. Luego realizaremos la multiplicación, donde está 11 por 12 quedaría 132. Y luego realizaríamos la división de 1444 dividido para 4, quedaría 361. Más 196 dividido para 3 quedaría 65.33. Y 196 dividido para 4 quedaría 49. Cerramos corchetes menos la multiplicación de 3 por 12 queda 36. Continuamos con la división de 12 dividido para 132 quedará 0,091. Y realizando la sumatoria de 361 más 65.3 más 49
quedará 475.33. Cerramos corchete, menos 36. Luego quedaría de la siguiente forma: H es igual a 43,25 porque hacemos la multiplicación de 0,091 por 475.33 menos 36, dándonos así H, que es igual a 7,25. Continuando con lo siguiente, sería la zona de rechazo. Para rechazar la HO se requiere que H sea igual o mayor que el valor crítico de las tablas. Ahora vamos a ubicarla en la siguiente tabla que ya tenemos aquí. Esta se le ubica en la forma de base de los números del participante de cada grupo. No va a importar el orden que éste tenga, sea que esté adelante o atrás. Lo que importa es que esté presente en la tabla. En este caso tenemos lo que es el 443, que se encuentra acá en el antepenúltimo. Y es dado en esta tabla, el valor crítico sería de 5,59 encontrados en la tabla, ya que el valor de los participantes que nos salió en nuestra tabla era de 434. Pero como aquí no importa el orden, sino que importa que estos existan, tendremos el 443. Y así el valor crítico es de 5,59. En conclusión, dado que el valor de H es 7,25 es mayor que el valor crítico 5,59, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la investigación, ya que existen diferentes cantidades de errores que se cometen en las tareas de lectura a partir de la cantidad de ilustraciones que contienen el texto. Es decir, que es fácil de identificar estos patrones y realizar estos ejercicios con la adecuada enseñanza de estos temas. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Eddie Sosa y continuando con la exposición de mi compañero voy a hablar acerca del tema prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. Bien, en sí esta prueba es una estadística no paramétrica que se utiliza para determinar si existen grandes diferencias estadísticamente entre tres o más grupos, independientemente de si están relacionadas o no, ya sea con una variable de respuesta ordenada o continua, sin suponer una distribución normal. Bien, el objetivo de la prueba no paramétrica en sí es determinar si las medianas de los grupos en donde se hace la prueba difieren significativamente entre ellos mismos. Esta prueba no evalúa las medias, sino más bien la distribución general y la tendencia central de los mismos grupos. Como podemos ver, aquí tenemos la fórmula con la que se realiza esta prueba y para obtener su resultado. Bien, a continuación voy a proceder a explicar un pequeño ejercicio sencillo de lo que viene a ser esta prueba. Se nos dice que un docente desea comparar el nivel de satisfacción de los estudiantes respecto a tres plataformas educativas diferentes. Tenemos lo que viene a ser Moodle, Google Classroom y Blackboard. También nos muestra una tabla los nombres de las plataformas y también los puntajes de satisfacción. Bien, a continuación voy a proceder a realizar el ejercicio. Como podemos ver, aquí tenemos los datos y la fórmula. Antes de comenzar, para poder tener los resultados, primero vamos a tener que ordenar todos los datos en orden ascendente. Tenemos aquí los puntajes, vamos a colocar. Bien, como el número menor de entre todos es 4, vamos a colocar 4 hasta llegar al último número que viene a ser el 9. Tenemos el 5. El 5 se repite 2 veces.
Luego viene el 6. El 6 se repite 3 veces, 2 en el segundo grupo y una vez en el primer grupo. Bien, voy a proceder esto hasta que tenga todos los datos ordenados. Bien, como podemos ver ya tenemos todos los datos ordenados, del 4 hasta el 9, todos en orden. A continuación voy a proceder a colocarle la posición de cada uno, ya sea del 1 hasta el total, 1, 2, 3, así sucesivamente. En 4 viene a ser el primer número. El 5 viene a ser el segundo número. Y el otro 5 el tercer número. El sexto viene a ser el cuarto. Y así voy a proceder a realizar sucesivamente hasta completar todos. Bien, una vez que ya están posicionados cada número con su número que le corresponde, vamos a proceder a obtener el rango de cada uno de estos números. Como bien podemos decir, el rango aquí del 4 viene a ser 1 igualmente. Viene a ser 1. Como tenemos aquí en el puntaje 2, 5, esto se repite, pues ya que ambos pueden ser en posición 2 y 3, vamos a proceder a realizar un promedio entre estos dos números, entre estas dos posiciones, que vienen a ser, lo sumamos, que vienen a ser 5, y lo dividimos para 2, es igual a 2.5. Así mismo vamos a proceder a realizar con el 6. Como el 6 está en la posición 4, 5 y 6, vamos a proceder a hacer un promedio entre estas tres posiciones, que van a ser sumado daría 15, dividido por el 3, vendría a ser 5. De la misma manera con los 7, entre estos tres hacemos un promedio entre el 7, 8 y 9 de las posiciones, que vendría a dar 8. Muy bien, aquí como podemos ver ya tenemos todos los rangos en su posición, tenemos las posiciones y los puntajes de cada quien. Ante esto también debemos colocar el grupo que pertenece a cada puntaje para así no equivocarnos y colocar el rango en la siguiente tabla. Bien, el 4 como es el primer número, va en el grupo número, como podemos ver, está en el grupo número 2 de Classroom. Tenemos los que siguen, 5 que también están en el grupo de Classroom.
Continuamos con el 6. Hay dos que están en el grupo Classroom y uno que está en el grupo de Moodle. Bien, una vez que ya tenemos los grupos asignados, colocarle los grupos de cada puntaje, también vamos a proceder a colocar en orden los rangos que se establecieron en la siguiente tabla de los puntajes que se han presentado. Bien, tenemos el grupo 1 como primer número puntaje, tenemos el 7 que está en el rango 8. Luego viene el 8, el puntaje 8 se encuentra en el rango 11. Luego viene el 9, rango 14. Luego viene el 6 que está en el rango 5. Y por último el 7 que está en el rango 8. De la misma manera procedemos a realizar en los otros grupos. El 5 que tenemos está en rango 2.5. Tenemos el 6 que está en el rango 5. El 5, 2.5. El 4, primer rango. Y el 6 está en el rango 5. Bien, una vez que tenemos ya los rangos en cada posición, vamos a sacar el total, la suma de todos los rangos de cada grupo. En primer rango tenemos 8 más 11, más 14, más 5, más 8, que van a ser 46. Este debe ser el total del primer grupo. El siguiente grupo 2,5 más 5. Siguiente grupo viene a ser un total de 16. Y el siguiente grupo por último tenemos 58. Bien, una vez que tenemos ya todos los datos, vamos a proceder con la fórmula. Pero antes de esto tenemos que analizar las hipótesis que se nos muestra. ¿Dónde? Si H nulo, que viene a ser 0, se da cuando si las tres medias vienen a ser iguales. Es decir, si los tres grupos tienen las mismas variedades y no hay diferencia. Caso contrario, si es la hipótesis 1, que se da cuando un grupo, uno o varios grupos entre todos, difieren al menos en una estadística.
si al menos una es diferente o difiere de las otras. Bien, una vez que ya tenemos todos nuestros datos ya registrados en la tabla, procedemos ahora sí a realizar la fórmula de esta prueba, que viene a ser H que viene a ser igual tenemos que H viene a ser igual a 12 sobre N, que viene a ser, N viene a ser el total de los puntajes, es decir, 15. Entre paréntesis, 15 más 1, que viene a ser 16. Ahora si vienen los rangos elevado al cuadrado, tenemos el primer rango que viene a ser total 46, siguiente rango viene a ser 16, y por último 58. Como una sumatoria. Bien, cada uno de estos rangos está elevado al cuadrado. Y por último tenemos 3 menos 3, paréntesis, 15 más 1, que viene a ser 16. Bien, aquí cada rango está sobre su número total de grupos. Es decir, que en cada grupo hay 5, todos van a ser sobre 5. Bien, entonces nos quedaría de la siguiente manera. H es igual a 12 sobre 15 por 16, que nos da 240. De la misma manera con los rangos, nos viene a dar 47 al cuadrado sobre 5, 423,2. Más 16 al cuadrado por sobre 5, 51,2. Más 58 al cuadrado sobre 5, 672,8.
y acá nos da 3 por 16, 48. Bien, entonces dividimos 12 sobre 400 sobre 240, nos da 0,05 por, sumamos los rangos, nos da 1147,2. Menos sería 48. Bien, entonces esto nos daría un total de 9,36. Si multiplicamos 0,05 por 1147 menos 48 nos da un total de 9,36. Bien, entonces, como se nos dice en la fórmula, se rechaza la hipótesis 0 si H0, si H es mayor a H cuadrado, es decir, H cuadrado es decir, H viene a ser igual a 9,36 que viene a ser mayor a H cuadrado, es decir, que H cuadrado venimos a sacar de aquí esta tabla del 0,05 que viene a ser el alfa. Para sacar más fácil H cuadrado podemos irnos aquí en esta tabla donde se nos muestran todos los, aquí a esta tabla donde se nos muestran todos los grados de libertad. Como podemos ver, teníamos 0,05 y entre esos grupos eran 3, es decir, la diferencia solo es de 2. Tenemos, viene a ser un total de 5,99. Vamos a comparar 9,36 que viene a ser mayor a 5,99, es decir, que no se cumple lo que viene a ser el H0, la hipótesis 0, pero sí el H1, es decir, que al menos uno entre estos grupos es diferente a los demás. En este caso, para considerar a simple vista, podemos considerar que la plataforma Google Classroom es diferente a las demás, ya que los puntajes son más bajos que los demás. Gracias. Buenas tardes, profesoras. Mi nombre es Yoler y yo voy a continuar explicándoles sobre el ejercicio práctico en el software seleccionado. En este caso es Jamovi. Jamovi es un software de análisis estadístico libre, gratuito y fácil de usar, por eso lo usamos. Está diseñado para lo que se necesita análisis de datos sin necesidad de saber tanto de programación en sí. También permite el código R, que es el que voy a usar a continuación, el que usé en mi ejemplo. Vamos directo, ya sabemos que son las pruebas paramétricas, que no requieren que los datos sigan una distribución normal, son útiles con muestras pequeñas o con datos orbitales y se basan en rangos, no en medidas ni desviaciones estándares. ¿Qué más? Y a continuación vamos a usar la prueba utilizada, que es el Kruskal-Wallis. Es la alternativa no paramétrica al ANOVA, que en sí el ANOVA es lo que se usa aquí en Jamovi. ¿Qué más?
aquí tenemos los datos, este es el GR Editor. En sí, el ejemplo que tenemos aquí es que imaginemos que somos parte de una institución educativa que ha implementado tres modalidades de enseñanza, que son presenciales, híbrido y virtual. ¿Qué es lo que queremos buscar? ¿Cuál de las dos da mejor la satisfacción? En sí, es analizar si existe alguna diferencia en las calificaciones de los estudiantes dependiendo de la modalidad en la que estudian. Así que tomamos las calificaciones de la representación de cada grupo y a continuación lo primero que tenemos que hacer es seleccionar los dos grupos. Los seleccionamos y primero vemos que estén uno aquí en configuración, el tipo de texto, que esté en texto. A ver, no, esta de aquí no. Esta de aquí. Ahí, configuración. Que estén en nominales estas de aquí porque son grupos. Y las calificaciones, configuración, estén en ordinales. O sea, texto y número. Ya, una vez tenemos los datos, en sí seleccionamos y vamos al código R, RJ Editor, que en sí Yamovi tiene varios módulos que se agregan desde aquí, la biblioteca de Yamovi, y tiene muchos que sirven para diferentes cosas, pero el que nos interesa ahora mismo son los que ya tenemos instalados, que es el RJ. También se puede hacer con el JMB, pero la forma más sencilla de hacerlo es con el RJ, que es el RJ Editor de Yamovi. Y le damos aquí, ya aquí tenemos lo que es el grupo presencial, híbrido y virtual, y las calificaciones con los datos del data frame, que es en sí parte de la biblioteca del JR. Simplemente le damos a continuar. Por aquí, RJ Editor. Y aquí está. Esto es lo que nos da el ejecutable. En sí, para cómo interpretamos estos datos, el W y el p-value. Ya, como decía, hay 40% de probabilidad de tener una diferencia igual o mayor a la observada si no hay diferencia real entre los grupos. Como el p-value es 0,4, que el 0,4 es mayor que el 0,05, no hay evidencia estadística significativa de que las calificaciones entre el grupo presencial, virtual o lo que sea sean totalmente diferentes. O sea, en conclusión, en este ejemplo, no se encontraron diferencias significativas en las calificaciones entre los estudiantes del grupo presencial y los otros grupos. En sí esto se puede ver a simple vista, pero la aplicación sirve para mostrar eso, porque imagínense que lo hicieran con una cantidad de datos gigantes, pues ahí sería mucho más difícil analizarlo, así que para esto sirve esta librería. Gracias. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Rosa Pozo y a continuación les voy a explicar un ejercicio de Kruskal, Wallis, pero por medio del software de Excel y de Infostatic. Ya primero debemos tener claro que la prueba de Kruskal-Wallis es similar a un análisis de variancia unifactorial. Por lo tanto, su objetivo es comparar valores contrastantes de varios grupos, que es lo mismo, que es como una pregunta de si un grupo de datos proviene de la misma población. Para utilizar esta prueba, solo se necesita que la variable dependiente esté en una escala ordinal y luego se calcula la diferencia entre grupos a partir del ranking que toman sus valores en una lista de datos ordenados, y este método no exige normalidad de la variable dependiente, entonces la prueba puede ser utilizada con pocos datos. Ya el ejercicio que yo les voy a dar dice lo siguiente.
Se quiere conocer un método de enseñanza de mejores resultados. Entonces, tenemos tres grupos de jóvenes a los que se les impartió una capacitación de tres maneras diferentes. La una es por video, otra por internet y otra a través del profesor. Luego, por medio de una prueba escrita valorada entre 100, se midió la capacidad de retención de lo explicado. Ok, a continuación tenemos en Excel todos los datos que necesitamos, tanto los de vídeo, internet y profesor. Entonces colocamos en dos columnas todos los datos, clasificándolas con la variable métodos y notas. Ya, entonces estos datos los vamos a copiar y los vamos a colocar en otro software que nos va a permitir hacer la prueba. Este software se llama Infostatic. Bueno, vamos a crear una nueva tabla y vamos a pegar con nombre de columnas. Ok, aquí tenemos las dos columnas, tanto la de métodos como la de notas con sus respectivos datos. Ya. A continuación seleccionamos la columna de notas y vamos a análisis de la varianza no paramétrica. Ya, entonces de aquí seleccionamos la de Crustal Walls, que es la que vamos a utilizar nosotros. Es decir, este es un método similar a sacar la varianza. Ya, entonces, como siguiente paso, vamos a estadísticas, como ya les dije, y de ahí vamos a colocar notas en variable real o numérica. Esta va a ser nuestros datos numéricos y método va a ser nuestra variable de criterio de clasificación, es decir, cómo se clasifica. Ya a continuación vamos a realizar comparaciones de a pares o de promedio. Ya, entonces seleccionamos eso y colocamos aceptar. Ah, y también en el aspecto general también colocamos comparación de a pares. Ya, ahora aceptamos. Aceptamos y nos salen nuestros resultados de la prueba de Crustal Wallis. Ya aquí podemos ver en los resultados de la prueba que es el resultado del 0.0027, lo cual nos indica que estos tienen dos diferentes métodos y tienen dos diferentes resultados, lo que quiere decir que están muy alejados. Entonces, lo de acá abajo, del ranking nos da como resultado, qué tan alejado o está la clasificación. Entonces, como los video y internet tienen clasificación A y A, son los más similares. Y internet también tiene clasificación similar con profesor. Entonces, estos video, internet son similares e internet y profesor también son similares. Y los más alejados son video y profesor porque no tienen una clasificación en común. Bueno, hay que tener en esta prueba lo principal que se tiene en cuenta, como ya les dije, son los resultados de P y esta comparación nos dice que hay dos grupos que son diferentes. Entonces la diferencia marcada está nos dice que es menor, tiene que ser menor que el 0.05. Entonces esto nos dice que se rechaza la hipótesis nula y se toma esta nueva hipótesis. Gracias.